Hasta ahora estuvimos viendo los programas biológicos más antiguos, es decir, aquellos que están ligados a conflictos primarios, aquellos que están ligados a conflictos que creíamos superados en función de que hemos avanzado tanto hacia un cerebro moderno, un cerebro nuevo, renovado. Pero sin embargo, cuando tenemos que curarnos, volvemos al cerebro antiguo a ver si nos cura. Cuando resolvemos el conflicto, se frena, habíamos dicho, el sobrecrecimiento, se frena la hiperproducción, se frena el aumento de sustancia, bloqueo la generación de masa, bloqueo, hago un stop cuando se resuelve el conflicto. Y en ese stop, ¿qué hago? Detengo la marcha del cáncer. Detengo la marcha del cáncer. ¿Y cómo la detengo? ¿Qué hago con ese cáncer? Lo encapsulo. O lo degrado a través de las bacterias. Por eso muchas veces las bacterias trabajan aunadamente a orden del cerebro. Es decir, un cáncer que está siendo deglutido por las bacterias es un cáncer o es una situación que vamos a ver como infectada. El individuo drena, hace pus, fistuliza, abre canales de comunicación, significando esto que la persona está ha detenido el cáncer y que está degradando el cáncer, haciendo una suerte de catabolismo de ese cáncer hasta degradarlo, dejando en última instancia una cicatriz. Que son muchas veces las cosas que aparecen en las placas. Vieron que a veces nos sacan una placa de tórax, y dicen, ¿usted tuvo algo viejo? Sí, en aquella época, y aparece una cicatriz, muchas veces calcificada. Sí, pero no es de ahora, esto fue hace mucho. Y a veces ni sabemos de que fue hace mucho. Pero sin embargo los médicos estamos habituados a ver en la clínica radiológica, tomográfica, en diagnóstico por imágenes, señales, signos de cosas que han pasado. Es como si vamos descubriendo los médicos a nivel de diagnóstico por imágenes, biodecodificaciones de cosas que han pasado mucho tiempo atrás y que sin embargo por ahí se han sobrellevado muchas veces sin que me enterara. O a veces creyendo que era algo menor y por ahí era algo más delicado. Sí. ¿Cómo es resolver el conflicto? ¿Qué sería? ¿Qué tema? No resolver el conflicto. ¿Qué tema resolver el conflicto? ¿Cómo sería? ¿Qué sería resolver el conflicto? Ustedes saben. Yo no soy un resolvedor de conflictos. No. Simplemente, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué los invito a hacer? Vórtice. No somos resolvedores de conflictos de la gente. No somos. El que resuelve el conflicto es Dios. El Big Bang, la claridad. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Iluminar. Es decir, conectate con Dios e iluminar. Eso sería el mensaje. Conectate con tu yo superior e iluminar. Y de esa manera veremos de resolver, que la persona resuelva su conflicto. Pero no hay una manera de resolver el conflicto. Sí hay una forma que es el darse cuenta. Cuando yo me doy cuenta de la situación, genero un Big Bang, que es una explosión. Y ahí se resuelve el conflicto. Pero la mayoría de las veces esto es función de la persona. Yo lo que puedo hacer es generar claridad. ¿Qué hace un chamán, por ejemplo? ¿Qué hace? No es un pase mágico. Es una posibilidad de detonar en el otro una evocación. ¿Qué hace un chamán? Un chamán es un profundo evocador de cosas. El individuo que va a un chamán generalmente tiene sensaciones que se llaman senestésicas. Empieza a revivir cosas de su vida. Nosotros lo hacemos desde un mundo lógico y racional, por eso los invito a ser fortificadores de la evocación. ¿Cómo podemos resolver un conflicto o inclusive que no se genere un conflicto haciendo higiene del alma diario? Es decir, retrospectiva del alma al final del día. Repasar tu día. ¿Para qué? Para que así como me doy una ducha, pueda limpiarme de lo que hubo ese día de cosas negativas, de escorias, y no llevármelo al otro día. Porque así voy sumando aspectos en mi vida de suciedades que van siendo mucho más difíciles de depurar después. Y va a tener que hacerse cargo del nivel biológico de esa curación. ¿Sí? Por favor. Bueno, vayamos a
el cerebro nuevo, que está formado por dos capas. Una capa que es el mesodermo nuevo, que es la que vamos a ir viendo hoy en sistema hematológico. Ese mesodermo nuevo ya tiene otro tipo de conflictos, que ya no es el de proveer comida, el de proveer procreación, el dormir, ya no es la protección por miedo a que me saquen lo que conquisté. Ahora el miedo, la situación va a ser, ¿podré competir con el otro? Hablando de vuelta de competencia, ¿no? De un mundo capitalista donde lo único que hacemos es competir. Es decir, parecía que el capitalismo se entrenó en esta fase evolutiva del ser y usurpó ese lugar, de tal manera que nos lleva a competir por todo. Absolutamente. Todo es competencia. Nada se hace por un placer. Si lo haces por un placer, sos un soñador. Pero como todo es competencia, todo se trata de ganar medallas. De los Oscars hasta el Mundial de Fútbol. Siempre tenés que levantar una copa y ser el mejor. Bien, esos son los conflictos del mesodermo nuevo. ¿Cómo ser el mejor? ¿Y si soy el peor? ¿Y si salí décimo en la lista? ¿Qué pasa conmigo? ¿Baja qué? Baja mi autoestima. Me desvalorizo. ¿Cuál es el conflicto del mesodermo moderno? ¿Sobre qué construyo mis valores? ¿Cuáles son mis valores? A ver, yo me voy a revalorizar, ¿pero en función de qué? ¿De la comparación con los otros? No. Me voy a revalorizar, me voy a recategorizar en función de fundarme sobre mis valores. Hasta ayer quise fundarme sobre los valores de los demás y así me fue. Ahora el cambio significa fundarme o refundarme sobre mis propios valores. Y ahí empieza a abrirse un mundo, un abanico totalmente nuevo, que tiene que ver con tu alma. Es decir, ahí empezamos a desabastecer al conflicto de gasolina. Cuando abrimos las puertas del alma, desabastecemos al conflicto de gasolina. Le sacamos energía. Lo dejamos escuálido. Significa que estamos abriendo el alma. ¿Se explica? ¿Me explico? Cuando abrimos las puertas del alma, empezamos a resolver y a refundar nuestra vida desde el mesodermo nuevo en valores de mi yo. Valores nuestros, no valores de los otros. Problemáticas que vamos a tener aquí, las vamos a tratar de resolver a través de nuestra autodestrucción. En mesodermo nuevo vemos todas las enfermedades autoinmunes. ¿Escuchaban eso? Autoinmunidad. Autoinmunidad. ¿Qué significa autoinmunidad? En términos académicos, autoagresión. Yo no creo que haya autoagresión porque nunca la biología actúa sobre vos mismo. Es decir, por ahí la lectura que se hace de lo académico es que hay autoagresión, pero en realidad la biología, como actúa por instinto, nunca se puede autoagredir, porque se está agrediendo hacia ella misma, y esto es un contrasentido con el instinto. ¿Sí o no? Es decir, cuando repetimos el eslogan, la autoinmune es porque me ataco yo. ¿Cómo te puedes atacar vos? Y pero así me dijeron, así lo leí, así lo dice el Wikipedia. Pero sin embargo, estamos expresándonos mal porque la biología nunca se puede autoatacar. Es decir, en todo caso, si yo veo que se autoataca, yo percibo que se autoataca, pero tengo que hacer otra lectura. Hay otro mensaje ahí. ¿Qué está haciendo la biología en ese mesodermo nuevo? No está luchando, no está haciendo masa, no está aumentando la función, está degradando la zona. ¿Y cuál va a ser la finalidad de esa degradación? Por ejemplo, degradación en una úlcera gástrica, degradación en una osteopenia, degradación en una úlcera varicosa, degradación en un conducto galactóforo mamario, degradación, escavo. Ya no hago masa, ya escavo. En mesodermo nuevo, escavo. ¿Cuál va a ser el sentido de esa excavación? Hacer espacio. ¿Con qué finalidad? Para poder comunicar mi mundo interno con el mundo externo. Este es el gran dilema del cerebro nuevo. Es un dilema comunicacional. ¿Cómo comunico mi mundo interno al mundo externo? Es decir, es una lucha entre el yo del otro, entre el yo del mundo y mi propio yo. Es una lucha entre mis ancestros y mis instintos y mi misión. Es una lucha entre lo que el mundo quiere y lo que yo deseo. ¿Y qué hago? Cavo. Ahora, muchas veces vamos a ver que yo cavo
Y cuando yo resuelvo ese conflicto, cuando yo pasé la línea y empiezo a ser yo y dejé al mundo atrás, empiezo a hacer el stop de esa excavación. Es decir, no cavo más. Se detiene la osteoporosis. ¿Y qué hago con esa osteoporosis que ya está cavada? La relleno. ¿La relleno con qué? Con energía. Todo es energía. La relleno con energía. ¿Y qué genero a partir de ese relleno con energía? ¿Cómo se va a llamar la energía a nivel del hueso? Callo óseo, artrosis, osteosarcoma. Distintos nombres que le podemos dar. Distintos nombres que le podemos dar. Distintas construcciones que podemos hacer. ¿Y cuál va a ser el beneficio de esa reconstrucción? Salir de la debilidad para adquirir fortaleza. ¿Qué es la artrosis? Es salir de la postración de la osteoporosis. ¿Qué es el osteosarcoma? Salir de la debilidad, de la minusvalía de una familia que me tenía pisoteado, degradado. Salí, pasé del otro lado. Ahora tengo un osteosarcoma. ¿Es bueno? No. Nadie está aplaudiendo un osteosarcoma, nadie. En su sano juicio, nadie lo aplaude. Pero quiero decir, la biología actúa así. La biología actúa de esa manera. Y cuando más tiempo estoy con el conflicto activo, pues más fuerte va a ser el osteosarcoma. Por eso hay que tratar de desactivar los conflictos lo antes posible. No vivamos con las brasas en las manos mucho tiempo. Un ratito y soltala. Porque cuando la soltás a tiempo, el conflicto biológico se va a resolver con menos intensidad y con menos cantidad de energía. En todo caso, si hago el osteosarcoma va a ser chiquitito, si hago un callo óseo va a ser un callito, si hago una artrosis va a ser pequeñita. Pero si lo dejo mucho tiempo y después lo llevo al soma, el soma va a ser una artrosis que va a quedar sin mover tus dedos. ¿Bien? ¿Te paso una pregunta? Sí, es muy urgente, por terminar no me van a No, decir. pero es chiquita. Dale, dale. La otra vez leí que mucha gente que estuvo en la guerra, después, muchos periodos de tiempo, hizo tuberculosis. ¿Cuál de los de todos tendría que ser? La tuberculosis es la etapa curativa de un tumor pulmonar. Es decir, ¿yo qué hago con el tumor pulmonar? Lo degrado con la micobacteria, es el bacilo de Koch. Esta es la lectura de la medicina biológica. Lectura racional. Volvió la tuberculosis en todos lados, volvieron los conflictos. Porque las bacterias actúan a la orden del cerebro, es decir, vuelve la micobacteria a actuar, hasta ahora estaba dormida, vuelve a actuar porque el cerebro le ordena que hay mucho tumor de pulmón. Volvimos a los tumores de pulmón, volvimos a etapas endodérmicas, volvimos a etapas primarias que creíamos superadas, volvimos, y como volvimos, vuelve el bacilo de Koch, que es un bacilo antiquísimo. Fíjense que actúa ontológicamente en una manera digamos, de compañía, de acompañamiento a su capa perteneciente, a la capa endodérmica, que lo vio crecer al bacilo de Koch, que lo incubó al bacilo de Koch. Y ese bacilo de Koch ya, digamos, superado esos conflictos, se retiró. Ahora vuelve. Para curar, ¿qué cosa? Cáncer de pulmón. ¿Qué sería la etapa A? ¿La etapa? En ese caso que yo dije, ¿qué sería? A hizo tumores y hace el tumor, se desactiva el conflicto, hay que degradar el tumor. ¿Ese tumor qué hago? ¿Lo puedo encapsular o lo degrado? Si lo degrado, decidió el cerebro degradarlo por el bacilo de Koch. El bacilo de Koch se lo come y genera la caverna. ¿Sí? Bien. Los conflictos todavía más modernos van a ser los del ectodermo. Conflictos que están ligados al mundo de los vínculos, de la comunicación, de la exterioridad. Yo tengo que poder ahora comunicarme con los otros. ¿Qué tema es la comunicación? Tema que está al día, informático totalmente. Si yo me esmero en cultivar una buena comunicación, pues trataré de dirimir mis conflictos desde ese rango ectodérmico externo. Entonces, ¿qué hago? Cavo la zona para comunicarme mejor, lo que estaban recién diciendo por ahí. ¿No? Es decir, ¿cuál es la función de cavar una arteria? Que haya más sangre. Si yo cavo la coronaria, la arteria coronaria, una de las arterias coronarias, la cavo, genero una úlcera en la coronaria, ¿para qué?
para que pase más sangre. ¿Y cuál es el sentido de que pase más sangre? ¿Qué les parece? Lucha de que fluya. ¿Para qué? Para comunicarme. Es decir, acá no hay un sentido de guerra, como había en el endodermo. Hay un sentido, si se quiere, de belicismo comunicacional, si me permiten el término. Hay un belicismo, pero es comunicacional. ¿Viste? Los problemas políticos es saber quién gana. A ver si uno puede hablar sobre el otro. Es decir, el que más habla sobre el otro ganó. Se lleva la medalla. Porque el que se queda callado perdió. Es decir, el que se queda callado en un programa periodístico, político especialmente, cayó bueno, de farándula también. Es decir, el que se queda callado perdió. Mirá vos qué tipo este. No dijo nada. Pero sin embargo, el que más habló y se superpuso al otro ganó. Es una especie de lucha moderna, comunicacional. Luchas modernas igual ectodérmicas. Ligadas a conductos, ligadas a tubos, ligadas a arterias coronarias, ligadas a la piel, conflictos de separación, ligadas a conflictos sexuales, conflictos territoriales, conflictos de identidad, montones de conflictos que vamos a ver sucesivamente en los módulos. Estos conflictos también, una vez solucionados como KB, ¿qué tengo que hacer? Perfecto. Ya aprendimos el ABC de las leyes de autocuración. Ahora están ustedes leerlas a fondo, como las van a recibir, y poder desde ahí profundizar y después, digamos, transmitir sus dudas en el próximo módulo. Este es el sentido del estudio de adultos. Yo les doy el esbozo, si no estaríamos 8 clases con las leyes. Les doy el esbozo, les tiro un poquito y ustedes estudian. Y después vemos las dudas. Y los grupos de WhatsApp, para que se vayan generando comunidades. Quiero líderes entre ustedes que lideren esto. Que vayan más allá, que quiero provocarles el entusiasmo. Eso necesito. Siguiente elemento. A ver, octavo. Identificación de fase metabólica, anabólica o catabólica. Identificación, si es posible, de escáner cerebral, leyendo los focos de Hammer en el cerebro, que son las señales de que un conflicto ha impactado. Ayudar al consultante a resolver su conflicto, generar la conflictolisis, liberándolo del DHS, que son los Dirkhammer síndrome. El Dirkhammer síndrome es el nombre que le dio el doctor Hammer a los conflictos psicobiológicos. Él le dio el nombre de su hijo, que su hijo murió en una situación muy penosa, en un accidente, y él y la esposa sufrieron cáncer, ambos. Él sufrió un cáncer de testículo y ella de mama. Y bueno, él a partir de ahí le dio el nombre, descubre esto y le dio el nombre de Dirkhammer síndrome en honor a su hijo muerto. Bueno, a partir de eso hizo un cambio de su vida. Esos son los cambios, ¿no? Es decir, a partir de una situación de duelo, de desazón terrible, como la muerte, no hay nada más terrible que la muerte de un hijo. Hace un cambio en su vida y descubre estas leyes. Qué fascinante, ¿no? Ayudar al consultante a resolver su conflicto, suprimir la situación en sí misma, desdramatizar la situación y encontrar una solución a la situación vivida. Desconflictualizar esto es tomar una decisión y elegir entre dos posibilidades, a pesar del miedo y de la pérdida. Romper el aislamiento con la palabra, la expresión, lágrimas, crisis nerviosa o furia. Por ahí me preguntaban cómo hacemos para solucionar el conflicto. Posibilidades, pero no posibilidades que le damos nosotros como terapeutas. Posibilidades innatas, posibilidades que son instintivas, posibilidades que vamos a estar atentos a que se vayan abriendo para acompañarlo desde esa posibilidad que él tiene. Cada uno desdramatiza como puede y nosotros tenemos que acompañar ese estilo, no cambiarlo de estilo. Siguiente. Suprimir la obsesión. Hay dos formas, por derivación y por evolución. Por derivación y por evolución. Interesante, la resignificación. Tomar conciencia. Y esto último es único para médicos y terapeutas. Utilización de tratamientos naturales para ayudar al consultante a resolver el conflicto y liberarse a través de terapia floral, homeopatía, acupuntura, antroposofía, psicoterapia, incluyan todas las formas terapéuticas que haya. Pasaje a fase vagotónica y apoyo terapéutico según los 13 consejos del Dr. Hammer. La fase vagotónica es la fase donde el individuo resolvió el conflicto.
y entre en una fase de relajación. Sí, toda relajación tiende a la vagotonía. Cuando nosotros entramos en meditación, entramos en vagotonía. Es decir, resolvimos el conflicto ¿de qué? Del estrés, de la calle corriente. Calle corriente es un desastre. Un Polonqui infernal, no puede pasar por ahí. Pero bueno, tiene que ver. Nosotros venimos de Corrientes con un desastre y entramos en meditación, entramos de simpaticotonía a vagotonía. ¿Con qué finalidad? Reparar lo que destruí ahí. Acá lo reparo. Entro en fase vagotónica. Entonces, ¿cómo acompañar a la persona que entró en fase vagotónica, es decir, en fase curativa, a que esa vagotonía sea controlable? No sea demasiado dolorosa, no sea demasiado profunda, no sea demasiado dolorosa. A mí a veces me causa gracia porque entramos a meditar y dicen, uy, qué lindo, vamos a meditar. No, meditar es un dolor profundo, porque la meditación es dolorosa. La meditación es acallar todo lo que dice el mundo y adentrarme en mí mismo. Es un dolor bárbaro. Si no, no meditaste. Es decir, meditar no es entrar en el éxtasis emocionalmente, sino es entrar primero en tu dolor. Es decir, acompañamos a la vagotonía, que no sea tan vagotónica, tan intensa, acompañamos con acupuntura, medicina floral, hipnosis, PNL, lo que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes hagan bien, osteopatía, medicina floral, osteopatía, medicina clásica, medicina, lo que sea, darle un poquito de corticoide, lo que sea, acompañar a que esa vagotonía no sea tan intensa que consuma la energía del individuo. ¿Sí? Vamos a entrar en hematología. Sistema hematológico. La sangre es un fluido muy especial. Esta es una frase que me ha gustado de Goethe. ¿Han leído algo? ¿Sí? Bueno, la sangre es un fluido muy especial. Siguiente. La sangre y el yo, la ubicación somática, el centro del pecho, el yo soy, cualidades emocionales del yo, la seguridad, la autoafirmación, la autoestima, la expansividad, el sentido de identidad, también la diversión y el placer. Deficiencia del sistema hematológico, exceso de desprendimiento, pérdida energética, falta de criterio de realidad, desprotección de sí mismo, dispersión, apatía, exceso del sistema hematológico, egoísmo, cerrazón, vedetismo. Fíjense todo lo que concentra el yo y todo lo que tiende a desconcentrarlo. Todo lo que concentra el yo lo vamos a ver temperamentalmente, en un temperamento colérico. ¿Vieron un temperamento colérico? Tiene gran fuerza sanguínea, mucha fuerza en su sangre. Distinto a un temperamento melancólico. Hoy justamente hicimos una notita de temperamento para el próximo encuentro de biodecodificación y antroposofía con Willy. Y nos referíamos a eso. Es decir, el temperamento colérico, justamente un yo que está explotando. El temperamento melancólico, un yo diminuto, chiquitito, depresivo. Fuerza de la sangre. ¿Cuánta fuerza tiene tu sangre? ¿Cuánta fuerza tiene tu yo? ¿Cuánta dispersión hay en tu yo? ¿Cuánto tu yo tiene de narcisismo? Siguiente. Perdón. Lección vital. Descubrir nuestra propia identidad. La memoria del yo soy. Hasta no descubrir la propia identidad estaremos en conflicto. Hasta no descubrir la propia identidad. Todo un desafío. Se puede llevar esta vida y varias vidas más. Descubrir la identidad. No es de la noche a la mañana. Descubrimos la identidad. ¿En dónde? ¿Cómo descubro la identidad? En el hacer. En lo que hago. Y lo que me apasiona. Siguiente. La sangre del sistema inmunológico, centro bioetérico protector. En la zona alta del pecho está el timo, que es la central inmunológica, la llave de la energía vital. Órganos y sistemas, sistema inmunitario, función etérica, reconocer lo propio y memorizar lo extraño. Acá está la evocación. Memoria, reflexión, ancestralidad, espíritu hogareño, maternal, domesticidad, interioridad, protección, hospitalidad, deficiencia, exposición, debilidad, desprotección, hipersensibilidad, calcar el etérico ajeno, exceso, susceptibilidad, obstinación, rencor, sensualidad, dificultad
para el olvido y el perdón y la resignificación. Siguiente. Lección vital, cuidar nuestro equilibrio interior. Aroma, manzanilla, canela, gema, perla, metal, plata, color, ocre y blanco. Signo zodiacal, el cáncer. Casa 4, familia natal, memoria. Acuático, frío, nocturno, femenino. Planeta, luna. Todo esto lo van a recibir. Siguiente. La entidad humana y la organización del yo. El yo humano habita en el calor de nuestra sangre, la nutre y la gobierna. Temperamento, ¿qué dijimos recién? Metal, planeta, color, aroma, elemento, plano emocional, patrón energético, pedagogía curativa. ¿Qué hago? Estimular el respeto y el aprecio hacia el valor de una persona que deberá convertirse en patrón arquetípico del ser. Siguiente. En el caso del niño se llama autoridad amada. ¿Qué debemos hacer con el colérico? Entusiasmarlo con un ser, con el liderazgo de un ser. Que despierte en él el liderazgo, el amor por ese líder. De tal manera que pueda dominar sus impulsos del yo. Favorecer terapéuticamente la armonía del yo colocando obstáculos y resistencias en el camino, con el fin de aprender a vencerlas. Ahí fortalezco el yo. Nunca se la debo hacer fácil a un colérico, siempre se la debo hacer más difícil. ¿Para qué? Para debilitar su yo, porque ese yo lo está dañando, lo está quemando, le está minando su energía. Ese yo tan intenso que vibra lo tengo que acallar un poco con resistencia. A un chico colérico ponerle problemas por delante. Siempre tenemos que utilizar terapéuticamente lo que hay, no lo que no hay. Es decir, un chico colérico no gano nada molestándolo, o poniéndolo en penitencia, sino que tengo que utilizar su propia fuerza poniéndole obstáculos. Y a partir de esos obstáculos va a descubrir que no puede. Y el descubrir que no puede va a hacer que su yo vaya siendo más equilibrado. Función biológica del sistema hematológico, transmisión del oxígeno a todas las partes del cuerpo, eliminación de desechos. Imágenes a trabajar en la sangre, la casa, la limpieza, el territorio, lo que consigo y lo que conservo. Conflicto de desvalorización muy profunda en relación a sí mismo y a mi familia. Esto nos va a acompañar en todo el sistema hematológico. Conflicto de desvalorización. Conflicto de desvalorización. Va a estar presente en todo el sistema hematológico. Distintas situaciones, pero conflicto de desvalorización. Siguiente. Ganglios linfáticos. El tejido va a ser el mesodermo nuevo. ¿Recuerdan que recién hablamos? Mesodermo nuevo. El foco Hammer va a estar ubicado en la médula cerebral, la sustancia blanca. La sustancia blanca va a dirigir al mesodermo nuevo. La sustancia blanca va a dirigir al mesodermo nuevo. Así como el tronco encefálico dirigía, así como el cerebelo dirigía al mesodermo antiguo. Así la médula cerebral va a dirigir siempre. La médula cerebral, la sustancia blanca dirige al mesodermo nuevo. Fase de conflicto activo, es decir, donde estoy con el conflicto. Estoy con la situación problemática. ¿Qué hago? Ulcero los ganglios. Aspecto de queso Gruyère, se le pone acá, ¿no? Es decir, ulcero los ganglios. ¿No? Es decir, primero aparece la ulceración de los ganglios, antes de que aparezca. Porque ¿cuándo vas al médico? No cuando ulceró el ganglio. ¿Te das cuenta cuando ulceró? No. ¿Sentís cosas? Sí, siento. Sí. Pero siento cosas que voy al médico y no me dan bola. No hay nada. No hay ganglio. Entonces el modo se está ulcerando. Es decir, yo siempre descubro cuando llegó la adenopatía. Pero antes no hay ganglio. Pero eso es la muela, está el dentista. O debe ser una neuralgia, el trigémino, anda. Es decir, no detectamos esa fase, por eso amo la medicina, pero tenemos que poder recategorizar de vuelta todo desde este enfoque. Empezar a ver fases y empezar a dar bola a la gente en etapas funcionales. En etapas funcionales, el 80% de las enfermedades son funcionales, pero las estamos constantemente negando. Y nos quedamos con el 20 a resolver bélicamente. El 20
son las enfermedades tratadas de incurables y las resolvemos médicamente. El resto no sabemos hacer nada, no podemos hacer nada, somos impotentes ante el 80 y demostramos una potencia que termina siendo impotente en el 20 restante. Conflicto lisis, ya resolví el conflicto. FCL es conflicto lisis, FCA es conflicto activo. En conflicto lisis resolví el conflicto. ¿Qué hago ahora? Adenitis, inflamación del ganglio, mitosis, infección. Es decir, fíjense que en este tejido pareciera como que la reacción aparece en la segunda fase, no en la primera. Pareciera como que la lucha aparece en la segunda fase, no en la primera. En la endodérmica la lucha aparecía en la primera fase, aparecía el tumor o el pólipo. Sin embargo, en la segunda fase aparecía la degradación de ese tumor o ese pólipo. Sin embargo, aquí la primera fase es una fase de ulceración y la segunda fase, donde el individuo se está curando, ahí aparece el cáncer. Es decir, que es un cáncer curativo, si me permiten el término, y no me llevan preso o chaleco de fuerza, algún psiquiátrico. Es decir, serían cánceres curativos. ¿Qué es un linfoma? Un cáncer curativo. Es decir, estamos hablando en términos biológicos. No le estamos poniendo ninguna cuestión personal digamos, ninguna categorización personal al tema. Estamos hablando a nivel biológico. Conflicto aquí. Desvalorización. Siempre va a aparecer en todo. Se van a aburrir hoy de escuchar desvalorización. Desvalorización con miedo al porvenir, en tonalidad de defensa y protección. Relación con el clan familiar de sangre en términos de protección. ¿Les dice algo esto? El clan familiar de sangre. Siempre vamos a estar en la familia, en el clan familiar de sangre. Siguiente. Bueno, la imagen lo dice todo, pero miren muchas imágenes, ¿eh? Miren Santos Lara y después vayan a libritos de chicos cuando éramos chicos, ¿eh? Tipo Patito Feo, ese tipo de cosas. Siguiente. Vasos linfáticos. Desvalorización. ¿De vuelta? ¿De vuelta? Específica, por discapacidad o minusvalía, en relación con la parte del cuerpo afectada, en tonalidad pasiva. Lo dice todo, ¿no? Es decir, en un vaso linfático tengo que leer la desvalorización de acuerdo a la zona donde se afectó. Esa zona va a estar marcando el tipo de desvalorización. No es lo mismo un vaso linfático a nivel del cuello que a nivel de la rodilla o el pie. No es lo mismo. Porque esa región me va a dar a mí la lectura del conflicto biológico que se está curando o tratando de curar. Depende de la topografía. Los vasos linfáticos son topográficamente dependientes, depende del lugar. Linfomas. Tercera etapa de la evolución. Es esta etapa, mesodermo nuevo. Primera etapa, endodermo. Segunda etapa, mesodermo antiguo. Tercera etapa, mesodermo moderno. Estamos siguiendo siempre tercera etapa de evolución. ¿Cuál era el conflicto de tercera etapa de evolución? Del mesodermo nuevo. ¿Cuál era? Movimiento de dirección. Movimiento, dirección. ¿Y si no, qué ocurre? ¿Qué me pasa? Si yo no llego a tiempo, si me gana otro, ¿qué hago? Desvalorización. Desvalorización. Todo este tópico va a tratar de desvalorización. No llegué como el otro. De chiquito nos desvalorizan desde pequeños. No pudiste como tu compañero. Míralo a él. ¿Y por qué no me miras a mí? No, míralo a él. Estamos comparándonos constantemente y educamos dentro de la comparación. Damos premios al mejor alumno. Seguimos dando premios. Es una educación medieval. Una educación medieval. Yo no lo quiero hacer guerrillero como yo, pero realmente es una educación en grandes sentidos es medieval. Seguimos dando premios a los mejores sin reconocer que le estamos haciendo mal a los que consideramos peores. Seguimos reconociendo al abanderado, el mejor alumno. Aparte de hacerlo pelota a ese que hoy abanderado, porque lo hacemos pelota, porque después hacer un nerd y después hacer una persona ligándose a cuanta piña venga. Aparte, le estamos haciendo mal a una gran cantidad de niños muy buenos, que tienen grandes capacidades. Desvalorización.
Sí. En el caso, por ejemplo, de la educación, vos estarías a favor, digamos, de no calificar, sino aprobó, no aprobó y no puntos. Es que la calificación... No, te digo, en países europeos, Claro. hay uno, por ejemplo, en Finlandia, por ejemplo, usan eso, Claro. usan puntos. Sí, bueno. Aceptan, no aceptan, regular, probado y listo. Claro, me parece que, Nivelan de esa forma. claro, debemos superar esa etapa de la calificación. Porque en función de superar eso voy a poder trabajar valores del niño. Y voy a poder seducir al niño no por la calificación. Esto ocurre acá mismo en las escuelas Waldorf y en el mundo, las escuelas antroposóficas, donde desde niños se trata de descubrir la visión de los chicos. ¿En qué le va mejor? ¿Qué hace bien? ¿Qué hace mejor? Y cómo relacionarse con ese atributo que tiene. Y nunca descalificar y nunca calificar, porque la calificación lleva implícito una descalificación para otros. Entonces esto es una cuestión de poder trazar en la educación, trazar un plan educativo dentro de la pedagogía curativa. Si la pedagogía es curativa, no puede calificar de esta manera. Si no, no es curativa. Sí. Pero también un niño abanderado es sobrecargado Claro. por la misma institución. Porque claro. un niño abanderado sufre igual o similar a un chico que se lleva materia. Por supuesto. Pues yo tuve los dos casos. Sí. Sufre mucho. Sí. Pero estamos trasladando los conflictos de los adultos a los niños. Son nuestros conflictos. Yo nunca pude ser abanderado, por eso quiero que vos seas abanderado, le digo, mijito. Vos tenés que ser abanderado porque papá fue un desastre. Vos tenés que ser abanderado, tenés que te quiero sacar fotos, ver. Y el chico eso lo asume como un mandato familiar y lleva la vida en eso. Mi hija, la abanderada, exigía que le paguemos 5 pesos en esa época por cada 10. Nunca digo ni un caramelo. No, a mí ni una nuez me da. Para los pelos. Linfomas. Estamos hablando de desvalorización. Neoplasia que se origina en el tejido linfático, ganglios linfáticos y órganos relacionados con el sistema de defensas inmunológico y hematológico. Dos tipos de linfomas a grandes rasgos: linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. ¿Escucharon? Sí. La enfermedad de Hodgkin, en virtud del descubridor de la enfermedad, llamado Hodgkin, es un tipo de cáncer que se desarrolla en las células del sistema linfático inmunológico llamados linfocitos, que son glóbulos blancos que ayudan a combatir las infecciones. Hasta ahí el concepto. Siguiente. La diferencia entre linfoma Hodgkin y no Hodgkin radica en las características de las células malignas. Nada más, a los fines de la biodecodificación, no vamos a estudiar medicina. Cada uno, si tiene interés, lo leerá, las diferencias, ¿sí? Los pronósticos, todo lo que quieran. A los fines de la biodecodificación, síntomas: fiebre, hinchazón de ganglios, sudor nocturno, falta de apetito, fatiga, tos, dolor abdominal, cefaleas, prurito, pérdida de peso. Tratamiento convencional: quimio, radio y trasplante de médula ósea. Linfocitos B protegen al cuerpo de gérmenes, bacterias y virus generando anticuerpos. Enfermedad de Hodgkin comienza en linfocitos B, en estos. Siguiente. Linfocitos T. Su función es la destrucción directa de bacterias, virus y hongos. Es decir, no hacen anticuerpos, atacan directamente. Reforzar o desacelerar la actividad de las células inmunológicas. Linfomas Hodgkin por lo general comienzan en los linfocitos T. Vayamos al tejido. ¿Qué tejido es el afectado acá? Mesólogo. ¿Quién lo dirige? Que es la sustancia blanca. Vamos a fase de conflicto activo. ¿Hay? Queso Gruyère. ¿Me distinguen? ¿El médico me distingue en esta etapa ya un Hodgkin? Si voy al médico y me duele un poquito acá y no tengo nada, ¿me distingue? No, quiere decir que el médico no ve todo. Es decir, ve la consecuencia, pero no ve el principio. Cuando decimos hablemos de medicina preventiva, hacete el chequeo, ¿eh? ¿Te hiciste el chequeo anual? ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Para que te pongas contento, vos médico, diciéndome está todo bien, seguí un año más. Si no me puedes detectar antes. Si no estoy alfabetizado para leer la biología todavía.
No me han alfabetizado para leer la biología. Por eso incorporar esto en la universidad sería fantástico. Sería fantástico. Pero médicos, ¿qué médicos formaríamos? Conflictolisis, regeneración de la necrosis de los ganglios, nódulos linfáticos, adenomegalia, es decir, gran ganglio, agrandamiento de los ganglios. Ahí sí me hacen el diagnóstico, empiezan a investigar y dicen, uy, es un Hodgkin. Pero yo te vine a consultar, ¿te acordás hace 2 meses? Que me dolía un poquito, me dijiste, no, pero antes no tenía nada. Ahora sí, ahora apareció. Bien, siguiente. Conflicto, ¿qué es? Siempre, desvalorización, ¿qué más? Desvalorización más. Muy bien, angustia vivida en silencio, Esto es muy importante, la angustia la vivís en silencio. La angustia la vivís en silencio en los conflictos biológicos. La vivís en silencio, en soledad. No la transmitís a nadie. No le estás hablando de aquí para allá. No querés ir a un terapeuta, no querés ir a un psicólogo, no querés ir a nadie, estás encerrado en vos mismo. Hasta que te abrís y vas al psicólogo, o vas al terapeuta, o vas al psiquiatra. ¿Y sabes que me siento mejor yendo al psiquiatra? Me hace tanto bien hablar. A las 2 semanas me enfermé. Pero ¿cómo? Ahora que estaba yendo al psiquiatra, ahora que me sentía mejor, ahora me enfermé, y así es la biología. Es decir, esa resolución del conflicto lleva implícito una enfermedad biológica. ¿Me seguís este concepto? ¿Sí? Es importante. Me reprochan o me reprocho por no ser capaz de hacer algo, vivido como una carrera frenética por demostrar lo que valgo, lo que afecta hasta mi propia sangre. Es decir, lucho por demostrar lo que valgo, lucho por ser aceptado, miedo frontal, pánico a algo o a alguien, desvalorización con miedo. La lucha, muchas veces de nuestra vida, es para demostrar lo que podemos valer, lo que valemos. Siguiente. Sí, pero no todos hacemos Hodgkin. Yo me pasé la vida luchando por estas cosas y no hice un Hodgkin. ¿Viste que no sirve esto? ¿Y vos sabés si no hiciste un mini Hodgkin? ¿Vos no sabés si hiciste un Hodgkin microscópico? Porque no todo Hodgkin es así. No todo Hodgkin te llenas. ¿No sabés si hiciste un Hodgkin microscópico? ¿Vos sabés que en este instante están por mi cuerpo células cancerosas? Y yo ni me entero. Pero dentro de un rato las estaré matando. Y yo tampoco me entero. Es decir, que hay estados del ser, que están sucediendo cosas, estados de mi ser, en todo instante, en todo momento. Recién le pone nombre el academicismo cuando se hace grande. Es como cuando creces, te da la categoría de enfermedad. Cuando sos niñito todavía no te descubrieron. Estás en etapa embrionaria. El vaso, ¿sabes dónde está? Lado derecho o izquierdo. ¿Quién dice derecho? Derecho no. Izquierdo. Lea el Santos Lar. No muerde Santos Lar. Bueno. Central de transfusión de reserva para auxiliar al cuerpo con sangre cuando hay pérdida de la misma. Fantástica esta definición. Porque el vaso es un órgano que está lleno de sangre. Es una central de reserva de sangre. El tejido va a ser foco Hammer. ¿Qué pasa en conflicto activo? Si es mesodermo nuevo, ¿qué pasa en conflicto activo? Ulcero el vaso, se agujerea como un queso gruyère. ¿Lo descubre el médico ahí? ¿Vos fuiste al médico y te dijo, mire, su vaso está agujereado? ¿Alguna vez lo escuchaste eso? No. Nunca. Ahora, conflictolisis, aumento del tamaño del vaso, esplenomegalia, se agrandó el vaso. Igual, reparación. ¿Se entera el médico ahí? Porque vos tenías el vaso así, uy, ¿sabes que lo toco hasta acá? Pero cuando vos estás con la ulceración del vaso, ahí nadie se entera. Estás en una etapa todavía donde no lográs visibilizar el evento. Y nosotros estamos intentando acá, visibilizar lo que todavía no es visible. Y esto sería
lo más importante de la biodecodificación en enfoque médico, donde yo visibilizo aquello que todavía no se puede ver y lo visibilizo en categoría emocional. Tengo que darme cuenta que el individuo está pasando por una etapa de vaso porque hay conflicto de vaso, o hay conflicto de ganglio, ¿me siguen ahí? O hay conflicto de médula ósea. De acuerdo a esa categoría emocional, cómo está organizada, yo sé que en ese momento esa persona que me vino a consultar está haciendo de su vaso un queso gruyère, aunque no lo vea en ninguna placa, aunque yo me lo imagine, pero me imagino de acuerdo a esa categoría conflictiva. Siguiente. ¿Eso qué sería la diferencia entre síntoma y signo, no? Síntoma y signo van de la mano. El signo No es todo lo que se ve. no todo signo se ve, lo cual no significa que no esté. Síntoma es lo que siento y signo es lo que veo, lo que puedo verificar. Conflicto, desvalorización, de vuelta, ineptitud para... La vida es una guerra. Ataque y defensa a causa de una herida abierta. Conflicto de transfusión sanguínea o de diagnóstico de cáncer de sangre. Conflicto de miedo de carecer de sangre, ejemplo, un accidente con pérdida de sangre. Conflicto por pérdida de sangre en el combate. El vaso es mi central de transfusión. También el vaso, no lo agregué ahí, pero el vaso se ulcera en la expectativa del resultado del análisis de sangre. ¿Viste cuando sacan sangre? Sí. Cuando sacan sangre hay tres conflictos. El anterior que te van a sacar, en el momento del pinchazo que te saca, y la espera. 3 etapas. El pasado, el momento y el futuro. Decir, ¿cómo estará? Y no sé, recién una semana lo voy a saber. Esa semana te la pasás agujereando el vaso. Una vez que está el análisis hecho, resuelto el conflicto y fue todo bien, ¿qué haces con el vaso? Lo agrandás. Lo agrandás. Lo podés mini agrandar. No hace falta que haga un espejo que haya. Lo podés mini agrandar, pero que se agranda, ¿sí? En la mononucleosis el vaso se inflama, Claro, se agranda. claro. Ahora vamos a ver. Y no la detectan tampoco. Tampoco. Hasta después de los 10 días Exactamente. de la fiebre de 40 grados. Bueno, por eso digo. Son etapas no visibles porque desconocemos esa etapa, si no la buscaríamos. Pero la manera que tenemos de buscar eso es a través de la lectura del conflicto. O sea que la apuntar siempre es a estar muy presente con lo emocional de cada uno. Entonces uno ahí iría no a un médico, sino a alguien, porque terminaríamos con los médicos. ¿O no? No, acá somos 3. No, yo no digo terminar con los médicos. Pero esto es una terapia preventiva. O sea, no habría enfermedades si estaríamos bien atentos a nuestros conflictos emocionales. Es que no hay enfermedades, hay programas biológicos de supervivencia. Son programas. Nosotros lo podemos llamar enfermedades si nos gusta más o nos queda más cómodo por la cultura, la educación, pero no son enfermedades. Esto es lo que quiero llevar, la claridad en nuestro concepto y en nuestra vivencia. Porque de la manera en que nos formemos nosotros vamos a transmitir esto a los demás. Es decir, seamos buenos transmisores, generemos vivencia, convicción de esto, no dudemos. Donde dudamos ya no vamos a ser pedagogos. Y esto se tiene que viralizar para que sea significativo el cambio. ¿Estamos de acuerdo? Hagan vivencia. Bien, siguiente. Para nosotros, en realidad, a nosotros nos enseñan es que muchas veces atendemos enfermedades, y Claro. no enfermos. Claro, Entonces, lo que uno tiene que dar con ella, básicamente, es atender a la persona o al enfermo, Claro. que vaya a la enfermedad. claro. Bueno, es un aforismo del naturismo ese, muy antiguo. No hay enfermedades sino enfermos. Pues es que yo, en una etapa de mi vida lo repetía, eso que está diciendo, que lo valoro. Pero después llegué a otra conclusión, porque soy un belicista conmigo mismo en pensamiento. Entonces digo, no, hay enfermedades y hay enfermos, están las dos cosas. Y después Javier me lo aclaró. Porque en realidad hay enfermos y hay enfermedades, están las dos cosas. ¿Por qué digo hay enfermedades? Porque hay eventos que siempre se repiten igual. Entonces hay enfermedades.
En realidad lo que Hammer me aclaró es que hay programas. Entonces yo tengo que ver ese programa en ese individuo, ese programa en el otro individuo, ese programa en el otro individuo. Y en cada uno va a tener parámetros similares, pero hay esencias diferentes, manifestaciones diferentes. Yo atiendo a una persona, digo, yo atiendo una hipertensión. No es la hipertensión. Claro. O sea, vos lo que tenés que ver es, no atiendo al hipertenso, sino qué es lo que llevó la persona que provocó la hipertensión. Entonces, en función de eso, yo le voy a dar bolilla a, en teoría, si uno aprende esto, obviamente, es ver qué es, yo le preguntas tanto que te tiene hipertensión, yo le tengo que dar una medicación. Pero no te quepas duda. Es atender la parte conflictiva, pero No. si no, salta el tanque y se va. Pero no te quepa duda, no dejes de pensar así. Aparte nos están filmando. Como médicos sonamos. Nunca dejes de medicar un hipertenso. Perdón. Sí. Resolviendo el conflicto, ¿se resuelve la hipertensión? Resolviendo el conflicto, resolver la hipertensión. Como todo conflicto. Claro. Y bueno, ¿por qué hacemos, de entidades hacemos cosas crónicas? Porque entendemos que no hay conflicto, y que el conflicto es la hipertensión. Es un problema de las arterias, de mi corazón y de la herencia. Mi madre es hipertensa. Y yo ya tengo 42, así que ella empezó a los 38. Y ya lo estás diagramando y consideras que es algo normal y natural. ¿Por qué está todo el mundo... ¿No te llama la atención que está todo el mundo medicado con lo mismo? ¿Te llama la atención? A mí también. Por eso lideremos este cambio. Siguiente. Bueno, ahí tenemos el combate. La sangre, siguiente. Mononucleosis. ¿Quién preguntaba? Mononucleosis vos. Justo llegó. Mi hija la operaron de apendicitis Mirá. y tenía mononucleosis. ¿La operaron? La operaron de apendicitis. Pensando que era una para apendicitis. Alcor, sí, estábamos en la costa y bueno, no funciona muy bien ahí. Bueno, la llevaron y pero no es una apendicitis. Primero me retaron pensando que era algo más grave. Claro. Salieron del quirófano diciendo no es una apendicitis. Mirá. Bueno, pasan estas cosas, ¿no? ¿Te puedo contar una anécdota? A todos. Hace una semana que en casa estamos en duelo porque a los chicos, a mí, a mi mujer, se nos murió una gatita, que era nuestra mascota, 3 años. 3 años. Esa mascota vivía sanísima, era muy amiga de uno de mis hijos, amiguísimo. Yo veía ese vínculo y me enternecía de tal manera, porque era un vínculo más que humano, una cosa de alma indescriptible, una vivencia. Bueno, agarro el calendario como médico, fíjate lo que me pasó a mí como médico, ¿no? Agarro el calendario de vacunación y la voy a vacunar con su veterinario, como era todos los años. La vacuno, todo bien. Cuando la voy a vacunar, la examina el veterinario, palpa, la oculta. A la semana, a los 10 días, empieza a hacer una parecia de una patita trasera. Eso va a ser algo traumatológico. Vamos a llevarla al veterinario de vuelta. La llevo al veterinario y dice, no, esto me parece que no, que se habrá caído. Mira, no se nos cayó, es un caso. Lo cuidamos como un bebé, no se cayó a ningún lado. Bueno, a la semana o 3, 4 días hace la parecia y ya se arrastra. Perdió el tren trasero. Murió hace una semana. Cuando muere, hablo con el veterinario y le digo, pero no se lo marco mal, sino que le digo, ¿te acordás que la vacunaste hace 15 días? ¿Vos sabés que hace 15 días que estaba bien? Digo, ¿no vendrán mal las vacunas? ¿Que vengan mal? Me dice, no, están todas selladas. Las vacunas no generarán desmielinización, no afectarán la mielina a los nervios, lo dejé picando así. Por ahí viene acá, yo para la próxima.
Para el próximo módulo, porque te entusiasmó la idea. Es decir, las vacunas no serán iatrogénicas. Las vacunas no estarán afectando la mielina de los nervios. Alguien se puso a investigar esto. Es decir, alguien se puso a investigar el aluminio, el mercurio, las vacunas. Ah, sí, ya lo investigaron. ¿Quién? Los productores. Es decir, alguien, por eso digo, lideremos espacios de análisis, de poder dirimir las cosas que estamos ingiriendo, que nos están aplicando con obligatoriedad. Porque yo vacuné un gato que estaba sanísimo y a los 15 días muere parético. Sí. Yo creo que tenés razón en el tema que las vacunas, a veces las personas vienen a vacunarse, obviamente. Hay una gran campaña nacional de vacunación de la gripe, creo que acá muchos saben, las vacunas. El tema es que si uno quiere ver una parte de la pata, digamos, vos decís, vos tenés vacunación de virus vivos y virus atenuados y virus muertos. Entonces a veces, algunos dicen con la fiebre amarilla, por ejemplo, hubo una crisis, una causa, que todo el mundo conoce con la fiebre amarilla, la fiebre amarilla tenía virus atenuados, no muertos. Entonces la posibilidad de mayor respuesta o de reacciones neurológicas o demás existe, no es que la cero. Pero es cierto también que hay trabajos que te dicen que, bueno, vos no podés ser absoluto en esto y hay una parte de verdad que te dicen y otra parte que puede estar escondida. Pero las vacunas pueden yo ser... te entiendo eso, sí. Pero vos fijate que hablan de un... Bueno, ahora no vamos a entrar en esta discusión, pero hablan de un movimiento antivacunas. Y yo el único movimiento que conozco es el de vacunas. Porque el único movimiento que yo... Cuando aparece uno antivacuna, aparece como si fuera un bicho raro que hay que colgarlo en la plaza de Mayo. Es decir, yo lo que conozco es un único movimiento pro vacuna. Es decir, obligatoriedad. Y todo el mundo te la da cantada como algo... Ahora, no leí de esa gente un hecho adverso, uno medio hecho adverso, que digamos, ¿sabés que la vacuna puede ser que genere autismo? ¿Sabés que la vacuna puede ser que desmilinice? ¿Sabés que la vacuna, aunque sea virus muerto, estoy inyectando antígeno y puede haber reacción cruzada con el individuo? ¿Sabés que en ese momento el individuo puede estar pasando por un conflicto de mielina y yo justo le di la vacuna y lo hago pelota a la mielina? Es decir, conozco medicina biológica, conozco programas, entonces leamos a ver en qué momento, y me aculpo a mí mismo, por ahí ese gatito estaba pasando un momento de desvalorización, un momento de trastorno en su mielina, y por ahí lo vacuné yo sin hacer esa lectura. Digo, empecemos a leer las cosas, leamos el periódico, no nos quedemos con las notas, leamos el periódico entero. A algunos le cae bien y a otros le cae bien. Sí. Pero ¿para qué te la das? Bueno, abrí la discusión, eso me interesa, eso está lindo. Sigamos con mononucleosis, conflicto de mantenernos en alerta y despiertos. El peligro viene del exterior, estamos solos para proteger el territorio y hay miedo. ¿Leíste esto? ¿Lo entendiste? Sí. El peligro viene de afuera. Conflicto de mantenernos en alerta. Estamos solos para proteger el territorio y hay miedo. Fíjense, exterioridad, alerta, miedo, mononucleosis. Alerta, despiertos, exterioridad. Estamos solos para proteger el territorio y hay miedo. Y esto me hace pensar en los niños. Y cuando hay de estos conflictos en adultos, somos adultos alineados en ese momento. Alineados. Está muy grave la mamá. Y está por fallecer la mamá. Y vos sos grande ya. Sos grande ya. No sos más un niño. Te pescás una mononucleosis. Es decir, volvés a ser niño. El peligro viene. ¿Me seguís ahí? Es decir, como que volvemos a etapas donde creíamos que estaban superadas, sin embargo volvemos a etapas evolutivas de nuestra vida donde todavía hay algún rango de niñez. Y estamos generando enfermedad de niñez. Vamos a las células sanguíneas. ¿Cuáles son? Glóbulos rojos. ¿Qué representan? La familia, el clan familiar. El clan familiar son los glóbulos rojos. Glóbulos blancos, ¿qué significa?
Perfecto. Y plaquetas, agregación o disgregación del clan, unen a la familia. Glóbulos rojos, la familia. Glóbulos blancos, ataque y defensa. ¿Y las plaquetas para qué sirven? Para adherir a la familia. Todo en relación con la familia. Siguiente. Hemofilia, conflicto de dificultad en la población. No puedo aferrarme a mi familia. No puedo garantizar mi descendencia. Fíjense, un conflicto de hemofilia. Dengue, conflicto. Las plaquetas no pueden unir al clan. Agregación y disgregación del clan. Migraciones internas, se disgrega la familia. Siguiente. Leucemia. Bueno, este es un temazo, ¿no? La leucemia, porque en la leucemia podemos leer leucemia o analizar leucemia y odiar todo lo demás. Porque son esos temas que son, digamos, muy clarificantes de todo el módulo en sí. Son temas paradigmáticos del módulo. La leucemia, estamos en qué mesodermo? Nuevo. El foco conflictivo lo vamos a encontrar entonces, ¿quién lo va a dirigir? La sustancia blanca, la médula cerebral. El órgano afectado, la leucemia, ¿cuál va a ser? Médula ósea, que es esqueleto y que es... Bueno, ahí se va a dirimir toda esa conflictividad biológica, en todo esto que hemos mencionado. En conflicto activo, ¿qué va a haber? Es decir, destrucción del hueso hasta la médula. Osteolisis ósea hasta la médula. Anemia. Disminuye la producción de células sanguíneas. Cuando resuelvo el conflicto, ¿qué conflicto? De desvalorización, muy bien. Cuando resuelvo el conflicto, ¿qué hago? Edema en la médula cerebral y en los huesos con dolor, porque afecté al periósteo, que es muy sensible. Fíjense que la persona que está atravesando una leucemia recién siente dolores de hueso, que en realidad hay dolores de hueso, en la etapa que se está curando, en la conflictolisis, porque afecta el periósteo del hueso. ¿Saben lo que es el periósteo? La piel del hueso. La piel del hueso es tejido ectodérmico. Y como es ectodérmico, tiene alta sensibilidad, porque está comandado por la corteza cerebral. Es decir, que está muy inervado. Por eso duele, porque se expande. En la conflictolisis, como yo agujeríe la médula, cuando estoy en conflictolisis la relleno y expando, edematizo el periósteo, y entonces genera dolores de hueso. Ahora, en conflictolisis, que hago el edema en la médula y en los huesos, afecto el periósteo y empieza a haber dolor, se produce la regeneración de la sangre. ¿De qué manera? Primero, aumento de los blastos. Los blastos son células sanguíneas inmaduras, embrionarias todavía. Entramos, regeneramos la sangre, pero la regeneramos con etapas embrionarias, con etapas todavía indiferenciadas. No llegamos a hacer muchos glóbulos rojos maduros. Hacemos glóbulos rojos en etapas embrionarias de bebé, y lo llenamos al cuerpo de esos glóbulos. Entonces, lo primero que se regenera es un aumento de los blastos, glóbulos blancos inmaduros. Lo primero que reaparece son los glóbulos blancos inmaduros. ¿Cuál es la segunda etapa de regeneración de la sangre? Siguiente. De 3 a 6 semanas después de conflicto resuelto, de resolver el conflicto, se produce recién ahí el aumento de los rojos y de las plaquetas. Entonces, resolví el conflicto. ¿Qué es lo primero que aumenta? Los blancos. Lo segundo que aumenta, los rojos y las plaquetas. Lo tercero que aumenta, lo tercero que sucede, normalización de los glóbulos rojos y plaquetas. Acá ya hay una normalización, en esta tercera etapa. Cuarta etapa, normalización de los blancos, que eran los primeros que se habían elevado, y son los últimos que se normalizan. Los primeros los blancos, segundo los glóbulos rojos, y sigue ese orden en la normalización.
normalización de glóbulos rojos y plaquetas y normalización de blancos. Ahora fíjense esta lectura, esta frase o esta conclusión. Toda leucemia es, díganlo fuerte ustedes, Las dos caras de una misma moneda. ¿qué te dice eso? Para reparar la anemia necesita de la leucemia. Que primero hubo una anemia, para que después haya una leucemia. Es decir, si no ha habido una anemia antes, no hay necesidad de una reparación después. Si no ha habido una desvalorización primaria, no hay necesidad de reparar la autoestima. Primero hubo desvalorización y me anemicé. Y después que reparé, después que solucioné, aparece la leucemia, ya está, pero aparece la enfermedad. Por eso decimos que son las dos caras de la misma moneda. La leucemia como respuesta a una anemia desvalorizante. La leucemia como respuesta a una anemia en mi clan familiar. La leucemia como una respuesta a mi dificultad en la agregación familiar, a la gran disgregación que había en la familia, que me dejaba sentir mal, me desvalorizaba, las grandes peleas entre los padres, entre hermanos, la dificultad de generar armonía, plaquetas. La dificultad del ataque y de la defensa que había en la familia, glóbulos blancos. Y yo, como me desvaloricé, como suprimí esas funciones en mi vida biológica, ahora que recategorizo mi vida, ahora que resuelvo el conflicto, ahora que estoy por fundar mi propia familia con otros valores, desde otros parámetros, desde otro fundamento, voy a generar una leucemia. ¿Por qué? Porque necesito reparar. Necesito, en última instancia, formar una nueva familia. Y para formar una nueva familia tienen que nacer nuevos glóbulos rojos, nuevos glóbulos blancos y nuevas plaquetas. ¿Para qué? Para reparar los defectos que hubo en la familia anterior. Me siguen ahí como concepto, digamos, a nivel metafórico, a nivel simbólico. Pero que a nivel simbólico debemos humanizar la lectura de esto. Para comprender lo que está sucediendo a nivel biológico. El nivel biológico es el campo de batalla. Pero yo debo llevar a la metáfora lo que está sucediendo para entenderlo dentro de lo que es la lingüística y dentro de lo que es la percepción del ser humano, para comprender esa función que está sucediendo ahí, el hecho en sí. ¿Sí? ¿Me está? Decía, hay que cambiar la sangre. Es un cambio de sangre. Pero no siempre se hace leucemia cuando hay anemia. Cuando hay Cuando hay una anemia, no Sí. siempre se termina en leucemia. La fase de reparación de la anemia es la leucemia. Pero por ejemplo, Si soluciona el conflicto. El Hashimoto, uno de los síntomas es anemia, ¿no? Si soluciona el conflicto, hay mayor producción. Yo puedo vivir con el conflicto totalmente. Yo puedo vivir con Hashimoto y no hacer nunca. Yo puedo vivir en hipertiroidismo constante y no hacer nunca el hipo. Yo puedo vivir en anemia toda mi vida. Hay gente que vive en anemia. Las anemias Pero son eso no significa que si resuelve el conflicto no genera una leucemia. Si no me demuestra nada que a alguien no le haya pasado eso, no solucionó. Perdón, doctor, con las anemias hereditarias, ¿qué pasa? Con las anemias hereditarias. Conflicto de los padres, conflicto de los ancestros, no míos. Yo doy lo que tengo. Yo me muero y hago un testamento, doy lo que tengo, no lo que no tengo. Pero eso que tengo es lo que no resolví. A nivel psicobiológico. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque si no de acá me voy a ir. Creo que no llego al suste. O sea, yo sufro de anemia hemolítica. Tengo conciencia de eso más o menos desde los 42, hace 20 años. El motivo que me trajo acá justamente es que iban a tratar ese tema.
Claro, ahora están diciendo eso y claro, dejo todo como está. Mejor no resolver nada. nada. Tengo un tío que falleció a los 43 años de leucemia. Fue fulminante. O sea, Resolver a los 92 el conflicto. Que nada, mirá, en principio, que nada de esto te llegue a sugestionar. Separemos. Estamos haciendo una lectura, o sea, si te sugestionás por esto es otro conflicto de la sugestión. No es por la línea política, es otro conflicto. Tiene que ver con la vulnerabilidad, con el miedo, la inseguridad, otras cosas. Acá estamos hablando de la familia. Y en la anemia hemolítica yo anemizo a la familia. ¿Qué hago? Simbólicamente. Anulo. No le doy oxígeno a mi familia. No lo merecen. No lo merecen. No los abastezco más. Resuelvo el conflicto y hago una poliglobulia, no necesariamente una leucemia, a ver si nos entendemos. Cada uno hace lo que puede, amigos, cada uno hace lo que puede. Estamos hablando a nivel de estudio, pero cada uno hace lo que puede. No significa que todo el mundo sea leucemio, que todo el mundo, no. Ahora, yo cuando resolví el conflicto de que no voy a castigar más a mi familia con anemia hemolítica, que a partir de ahora los perdoné y les voy a dar oxígeno de vuelta, hago una poliglobulia. Pero para eso hace falta un procesamiento del conflicto hasta la resolución. ¿Está más claro ahí? A la boca del subte nos vamos los dos. Te acompaño. Pues también estoy en duelo por mi gata, así que que me dice que mientras tenga, o sea, por el momento tengo, mi médula genera glóbulos, pero se destruyen antes. Sí. ¿Quién lo destruye? Y será mi Tú yo, repítanse, yo genero, yo hago, yo realizo, yo. No, la tiroides, como si fuera de otro. Es mío. Y para poder trabajar el yo hay que poder impostar ese órgano en uno. No desligarme del órgano. Aunque ese órgano esté atravesando conflictos genealógicos. ¿Sí? Esta pregunta me anda rondando hace rato. Por lo tanto, ¿la muerte cómo se ve? ¿Como una manera de resolución del conflicto? A nivel instintivo, debe morir más débil. Y debe sobrevivir el más fuerte de la especie. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel instintivo no interesa el espécimen, interesa la especie. Es decir, a nivel instintivo interesa el clan que sobreviva, no el individuo, no el espécimen. Aunque suene doloroso y aunque suene inhumano, nosotros debemos transformar eso en base a leyes espirituales, aunándolas a este plan instintivo. ¿Qué despierto? ¿Qué dijimos? ¿Qué gobierna al espíritu? Así como el instinto gobierna la biología, ¿qué gobierna al espíritu? La intuición. Abiertos al espíritu para leer las leyes espirituales. No, quería comentar, compartir algo por si sirve, no sé, por lo menos es mi experiencia. En el 2010 fallece mi mamá y mi papá comienza con alteraciones en la sangre, ¿no? Con anemia. A los 2 años se vuelve a casar y ahí genera una leucemia. A los 3 meses de casarse, fallece. ¿Ves lo que sirve? Por eso te preguntaba, bueno, la muerte entonces, ¿qué sería la resolución de todo ese conflicto? Sí. Hay que verlo de esa manera. Hay que verlo de esa manera, hay que verlo a nivel biológico. ¿Y por qué llega eso y no se queda en la leucemia? Y no se sana desde la leucemia. Porque no era su estrategia. Bien. No era su estrategia. Como que decías, O sea que si la limpiaste el persona karma hace y una ahí anemia, Perdón. la persona hace una anemia y luego hace resuelve el conflicto y hace una leucemia. ¿Existe la posibilidad de que cure la leucemia entrando en un nivel espiritual?
No, la leucemia es la curación de la anemia. Es decir, lo que hay que hacer en la leucemia es acompañar la leucemia. La leucemia es la curación de una anemia. Entonces, ¿qué hace la leucemia? Acompañar al individuo en la vagotonía. Nada más. ¿Le puedo dar quimio? Podés. ¿Le puedo dar radioterapia? Podés. ¿Le puedo hacer trasplante de médula ósea? Podés. Todo está permitido. Ahora, acompañar a ese individuo para que en su curación no muera. Claro. Esto es lo que quiero transmitirle. Hagan todo lo lógico o lo ilógico, pero resuélvanle su vagotonía, que no le sea tan dura. O sea que en la leucemia no hay un conflicto para resolver. Está resuelto. Está resuelto. Claro. Cuando alguien tiene leucemia no tiene un conflicto para resolver. Está renovando su sangre. Pero es la manera que sabe hacer la biología. No es una enfermedad, es un programa biológico. ¿Para qué? Para sobrevivir. O para morir. Eso lo dijiste vos. Nosotros decimos para morir. El animal no dice para morir. El animal no el mío que estaba en casa. El animal salvaje nunca dice para morir, ¿es esto? Pero el animal, ¿qué hace cuando se nos está curando? ¿Qué hace el animal salvaje? ¿Se deja vacunar? No. ¿Qué va a un rincón? Va a un rincón, sí. Se esconde, un matorral, con la cola tapa las huellas que fue dejando para que ningún depredador lo pueda perseguir. Tapa las huellas. El animal no es inteligente, ¿no? Tapa las huellas con su cola para que ningún depredador lo pueda seguir. Va al matorral, se esconde en ese matorral y dice, déjenme tranquilo hasta que me cure. Nada más, necesito dormir. Vagotonía. A las semanas sale y va a cazar de vuelta. Se curó. Nosotros anteponemos el miedo, la inseguridad, el diagnóstico médico, lo que dice la estadística, los pronósticos. Nos llenamos esto de tanta energía que le robamos fuerza a la vitalidad. Robamos energía curativa. El intelecto acapara tanta energía que le roba energía a la curación. Por eso hay tan poca autocuración en estos días. Escasea la energía vital dedicada a la autocuración. ¿Por qué? Porque se la dedicamos al intelecto, todo al intelecto. Y estamos todo el día pensando en lo mal que nos va a ir, en cómo nos va a destruir esa enfermedad, en lugar de hacer como el animal salvaje, ir y esconderse y dormir hasta curarse. ¿Bien? Estábamos ahora... Conflicto de la leucemia. Desvalorización muy profunda de sí mismo y en relación con su linaje y su familia. Desvalorización muy profunda de sí mismo y en relación con su linaje y su familia. Lean bien, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre linaje y familia? Linaje, todo el linaje, y su familia. Desvalorización. Desvalorización. A veces los padres damos cátedra a los hijos acerca de lo que hizo tu bisabuelo, tu abuelo, yo mismo, y mirate vos. Así, mirate vos. Con ese gesto, ¿no? Mirate vos. Eso te va calando. Ni hablar entre hermanos. Mirá a tu hermano, mirate vos. Pero, Antonio, nosotros somos lamentablemente educados. Están hablando de la física. Somos una máquina de clasificar. ¿De qué? De clasificar. Así como clasificamos a los animales, constantemente. nosotros que somos animales también, algunos más, menos, claro, también clasificamos. Sí. De todo, lindo, feo, gordo, petizo, ancho, pelado, no pelado, porque claro. Lo clasificamos. Claro. Entonces tenemos que cambiar nuestra cultura, claro. obviamente, como hacíamos la claro. Pero, pues fíjate que en la clasificación, que es algo frío, muere la vitalidad. Muere la vitalidad. Porque la vitalidad no sabe de clasificación. La vitalidad sabe de curar. Pero cuando yo uso la energía de la vitalidad, la energía de la estructura radical, la uso a nivel ramal,
intelectual. ¿Te acordás de esquema arbóreo? ¿Qué hago con la energía radical? La desvitalizo, la destruyo. Por eso, en esta época de nuestras vidas que nos toca atravesar altísimas fases de tecnología, seamos ecuánimes. Seamos ecuánimes. Y tratemos de mantener el equilibrio. Siguiente. Bueno, ahí son unas hermosas fotos, muy bonitas. A ver, siguiente. Clase de leucemia. Leucemia fisiológica del recién nacido, desvalorización al nacimiento, leucemia monocitaria, desvalorización en el aislamiento a lo largo de la vida, leucemia mieloide crónica, verificar memoria de suicidio en la genealogía. miércoles. ¿Quién dijo la mierda? Yo dije. Yo busqué la expresión. No, está bárbaro. Yo porque me sonó acá. ¿Sí? Leucemia linfocítica crónica, conflicto de desvalorización en el linaje de sangre en relación con el reconocimiento. Debo rejuvenecer mis defensas naturales para defenderme de mi propia rabia. Fíjate, de mi propia. La rabia nos ataca a nosotros mismos. No poder alcanzar el nivel de exigencia de los padres, ausencia de padres, el niño está solo en el clan, incapacidad en la protección, el niño que toma el rol de hada buena. Siguiente. Muy tierna. Hoy es uno tras que otro, ¿no? De ternura. Siguiente. Anemia. Conflicto. ¿Cuál es? Global en especial incesto y cosanguineidad. Incesto y cosanguineidad. Desvalorización de sí mismo en clima de vida o muerte. ¿Qué cosa? Los glóbulos rojos. Recién me preguntaban por ahí las anemias. Glóbulos rojos, desvalorización de sí mismo en clima de vida o muerte. En clima de ataque, de defensa, glóbulos blancos. En clima de disgregación del clan, plaquetas. ¿Quién me chupa la sangre en la familia? ¿Hay? ¿O no existe esto? ¿Hay gente que te chupa? ¿En tu propia familia hay gente que te chupa sangre? En la mía también. En todos lados. Todos tenemos que tener límites. Yo también, somos deprimidos. Somos varios, entonces, sufrimos esto. Siempre hay chupadores de sangre, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esa situación? Nos desvaloriza eso, nos anemizamos. Pero resulta que yo ahora, a partir de hoy, descubro mi misión en la vida y que en realidad mi familia ya no me importa tanto y voy a revalorizar y recategorizar todo de nuevo. Soy un hombre nuevo a partir de hoy. A los 15 días hago la leucemia. Buena idea, 10. Pero como ahora que estabas tan bien. ¿Viste? ¿Nunca te pasó este contrasentido de decir, mirá, ahora que estaba mejor, ¿cómo le fue a pasar esto? ¿Lo escucharon? ¿Lo viste alguna vez? Ahora que estaba feliz. Ahora que estaba feliz, pero miramos, ahora que estaba tan bien, ahora que había resuelto, ahora que empezó a progresar y no pudo, Dios no le dejó aprovechar esto. Ahora que salió de la estafa, ahora que está, y Dios no nos dejó vivir ni siquiera un año. Le echamos la culpa a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvimos con ese conflicto, con las brasas calientes en las manos? Nunca estemos mucho tiempo con el mismo conflicto en las manos. Se quede con varios, pero no con uno intensamente. Porque ese conflicto, cuando lo resuelvas, porque todo se resuelve en la vida, cuando lo resuelvas, la resolución pagotónica va a ser terrible, muy fuerte. Entonces, poco tiempo con el conflicto en la mano. Enseguida, trata de soltar, de pedir ayuda, de disgregar eso. Bien, siguiente. Anemia ferropénica, conflicto de desvalorización en la acción. No poder hacer lo que se debe.
conflicto por no vivir en su propio eje, conflicto inconsciente por querer sacar o matar, fuerte, ¿no?, a alguien en mi clan. El hierro transporta oxígeno que al no llegar a destino destruye a alguien del clan. Los órganos son el clan. Este es el concepto de que me marcaban de las anemias hemolíticas. Yo entiendo que cada órgano es un representante del clan, donde está el conflicto, y de acuerdo a eso se produce esa situación de destrucción. El conflicto es de desvalorización en la acción, no poder hacer lo que se debe, no poder hacer lo que se debe. ¿Y qué se debe hacer de acuerdo a los códigos de mi familia? No sé, Ser médico. ser todo médico. No lo pude hacer, aparece el conflicto. No lo sé hacer, aparece el conflicto. Por eso es ferropénica, porque el hierro está altamente ligado a la acción. Está ligado astrológicamente a qué planeta. Marte, que es un planeta de acción. Por eso la anemia es ferropénica, ferropénica. Hemolítica, conflicto de desvalorización en el clan, con tonalidad de romper o disgregar a sus miembros. Mirá qué interesante. Separación del clan, aislamiento y protección de heridas abiertas. Conflicto de desvalorización en el clan con tonalidad de romper o disgregar a sus miembros. Importante, ¿eh? Como concepto que me dé claridad. Siguiente. Anemia perniciosa. ¿Han escuchado? Sí. Que es mala absorción de vitamina B12 en el estómago. Conflicto de cansancio de esta vida, habiendo dado todo, no teniendo más nada que dejar a los míos. Quiero hacer mis valijas e irme, mi sangre ya no sirve para dar vida. Bueno, son estados, que se transmiten estados del ser, ¿no? Pero en la anemia perniciosa, es decir, la anemia perniciosa se produce porque no se puede absorber la vitamina B12 del estómago. Entonces es un conflicto estomacal también. ¿No? ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Es conflicto gástrico ahí. Sí. Es decir, ya no absorbo más la B12 porque es tanta la inflamación del estómago que dicen que ya el estómago se atrofió. Ya no sirve para absorber la B12. ¿Tiene que ver con el conflicto del bocado también? Claro, tiene que ver, exactamente, tiene que ver con el conflicto del bocado, con el conflicto del bocado que no pude digerir. De tanto luchar por digerir ese bocado, atrofié el estómago. Como entro en atrofia gástrica, ingreso en una falta de factor intrínseco, que es un factor que permite la absorción de la B12 en el estómago. Cuando yo altero por atrofia gástrica ese factor intrínseco, no se absorbe la B12. Entonces, conflicto del bocado, ligado, en este caso, a la desvalorización. Siempre tratemos de ver a qué otro órgano está pegado la situación, para empezar a hacer asociación de conflictos. Porque no siempre vivimos un conflicto, sino a veces vivimos 2, 3 conflictos seguidos, y a veces seguidilla de conflictos. Entonces vamos viendo etapas, etapas donde leemos esa ruta. Siguiente. Mieloma múltiple, cáncer de médula ósea, aumento anormal de células plasmáticas productoras de anticuerpos, inmunoglobulinas, gamapatías monoclonales, anticuerpo monoclonal, proteína M, se detecta en suero o en orina. Hasta acá todo el aspecto médico. Síntomas: anemia, leucopenia, infecciones, osteolisis, fracturas, insuficiencia renal, elevada concentración de proteínas monoclonales llamadas de Bell-Sillon. No interesa a los fines de biodecodificación, pero saberlo. Esplenomegalia, agrandamiento del vaso. Hepatomegalia, agrandamiento del hígado. Proteínas anómalas. Hipercalcemia con daño renal. Fenómeno de Raynaud por hiperviscosidad sanguínea. Hemofilia adquirida, anticuerpos contra factor 8. Conflicto de mieloma múltiple, ¿qué les parece? Y hoy es todo de valorización. Bueno.
terminado el módulo. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Bueno, entonces vamos a dedicar el tiempo que tenemos, hoy tenemos, de faltarnos tiempo nos sobra tiempo, a hacer un poco de interacción entre nosotros, de consultas, aportes, los escucho y después vamos a descansar. Unos minutos, volvemos a encontrarnos, ¿sí? Ah, no lo terminé, me está diciendo. Yo me entusiasmé porque ya estaba con... Ahí está la desvalorización. Y después nos vamos a encontrar para hacer una parte práctica que nosotros lo tenemos como protocolo de Biosan, que es la respiración alcalina. ¿Les interesa? Sí. Vale. Entonces, vamos a tomar unos minutos de interacción. Lo que ustedes quieran decir, aportar, casos, dale. Hablando de los animales, Sí. que los gatos así son tan energéticos, puede ser que uno tenga alguna enfermedad y el gato haga la misma enfermedad o Se mimetice. y se muera. Los gatos son animales muy especiales. Porque los gatos tienen la capacidad instintiva, y yo diría, conociendo los gatos, intuitiva, de ir a posar sobre las líneas Hartmann, que son cruces energéticos. Esos cruces energéticos hacen que el gato absorba las situaciones llamadas, entre comillas, negativas y se las lleve con él. Y las transmute, porque ningún gato muere porque atravesó la línea Hartmann, sino que el gato, debiéramos aprender la transmutación que hace el gato. Cuando no logra esa transmutación, cuando absorbió el conflicto de la Hartmann y se quedó con ese conflicto lo biologizó, lo está destruyendo, nunca es por el gato, siempre es porque el gato lo hemos humanizado. Es decir, le hemos trasladado nuestros conflictos, le hemos trasladado nuestros no puedo, le hemos trasladado nuestra desvalorización, le hemos trasladado nuestra impotencia, le hemos trasladado nuestra incapacidad de caminar, le hemos trasladado nuestra parálisis. Me lo digo a mí mismo, no sé qué pasó, lo tendré que dilucidar, pero siempre que le pasa algo a tu mascota, te está pasando a vos. No pasa en los animales salvajes. El animal salvaje vive bajo el reino total de su instinto, de su espíritu, de sus capacidades. Vamos a ese animal y lo departamentalizamos, es un monoambiente, dos ambientes o un palacio, lo estamos humanizando. Decimos, es casi humano. Este gatito le falta hablar. Volviendo al tema. Lo hubiera dejado más animal. Igual, los gatos son los primeros reikistas que existieron. Qué bueno. ¿Quién dijo? Sí, Muy bueno. falleció mi esposo, empezó con una enfermedad muy larga, empezó con hipertensión y terminó en diálisis, terminó al mes de la diálisis falleció. Al poco tiempo muere mi gato, de lo mismo, problemas renales. Sí, es algo bastante... A mí en mi familia Qué testimonio. pasó eso con varios gatos. ¿Te pasó? Exacto, con 3 gatos pasó lo mismo. Y yo lo crié de bebé, con mamadera y Sí. poniéndolo en el pecho hasta que pudo valerse por sí mismo porque lo habían dejado abandonado. Mirá vos. Pero le pasó al gato. Qué bárbaro. Sí, en mi casa. Y yo tengo la otra gata, donde tenemos 2 gatos, la otra gata la está buscando todavía. Está ya hincha, está, porque te va, constante sigue a todos lados, no estaba así, la está buscando, ¿no? Es increíble. Yo llorar por la casa. Sí, sí. Bueno, hay una leyenda del gato y el diablo. Ajá. ¿La querés contar? Dicen que el diablo en un pueblo iba a buscar el alma de una persona a la cual nunca podía llegar hacia ella porque el gato que esa persona tenía protegía a esa persona. Hasta que un día se cruza el diablo con el gato y llegan a tener una charla. Entonces el diablo
le hace firmar como un contrato, un convenio, y el gato le dice, bueno, si vos me contás todos los pelos que yo tengo, ese día te dejo que te lleves a mirar. Nosotros vemos que el gato de repente está quieto. Y vos decís, ¿qué mira? Si no hay nada. Y de repente hace y se le cae un montón de pelos. Entonces, ¿qué pasaba? El diablo venía a la casa, le empezaba a contar, porque había cierto plazo que el gato le daba al diablo para que contara sus pelos. Entonces el diablo se apuraba, ocultaba todos los pelos y cuando estaba por llegar el gato hacía y ya no era la misma cantidad. Entonces Nunca podía. no podía llevarse. Muy bueno. Qué va. No me pudo llevar a mí. La protección Se lo llevó al gato. Muy bueno, muy bueno. Se lo llevó mi gato. ¿Les puedo Sí. hacer una pregunta? Sí. Sobre el pH en la saliva y en la orina. ¿Cómo lo detectás o cómo controlas si es un pH? Neutro, ácido, alcalino. Un análisis de orina, lo más sencillo, o una tira reactiva que mojás en la saliva y la lees, o en la orina y la lees. Esa es la forma de leer el pH. ¿Qué hay de cierto con el pH alcalino y la desaparición del cáncer? ¿Qué hay que tomar? Mirá, son posturas, Bicarbonato como... sí, pero son posturas naturalistas, donde también hay un cierto sesgo de fanatismo en eso. Yo aporto cosas dentro de este método, prácticas que funcionan, pero no fanatizo con eso, porque que el bicarbonato, el cáncer lo cura la resolución del conflicto. Cuando vos resolvés el conflicto, generás el stop, pero ni el bicarbonato ni nada. El bicarbonato, por supuesto que ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque en el cáncer hay etapas anabólicas y etapas catabólicas. Entonces en eso el bicarbonato va manteniendo un pH para que no sea tan lesiva la resolución. Pero no el bicarbonato en sí, a eso voy. Por más que yo practico el bicarbonato desde hace muchos años y funciona muy bien, pero no es que el bicarbonato cure, nada cura. De pronto se nos vende con que algo cura, y porque no vemos más allá de las leyes biológicas, pero en realidad se cura resolviendo la situación de conflicto. Pero decía que manteniendo, yo leí un informe, Sí, manteniendo 7 días el cuerpo alcalinizado, la célula cancerosa se muere. Sí. Pero si no resuelves el conflicto, No, es resolución de conflicto. Llevar parámetros de vida alcalina, sí. El agua, la alimentación, la respiración alcalina, las horas de sueño, bueno, todo eso sí, el ejercicio físico, la oxigenación. La oxigenación es una bendición para el tratamiento de cáncer. Yo tenía un amigo que trabajó en la Maimónides, en la Universidad Maimónides, con tratamiento de cáncer. En esa universidad él dirigía el departamento de terapias alternativas. Mirá qué interesante la Maimónides, ¿no? Y él trabajaba con cámara hiperbárica para tratamiento de cáncer, funcionando muy bien. Y cámara hiperbárica para tratamiento de autismo en los niños. Y funcionaba muy bien. Funcionaba muy bien. No está con nosotros, está en otro plano. El doctor Fogel, Ignacio Fogel. Un capo. Me quedé con una duda con el caso que ella planteó, ¿no? Si vos decís que la enfermedad se cura con la resolución del conflicto, en el caso de la leucemia, que es una resolución del conflicto, ¿qué es que se puede hacer en ese caso? Acompañar a esa resolución. La leucemia es la resolución biológica. Claro, supone que venga una persona que tenga un conflicto de anemia, o que le resolvés el problema y termina teniendo anemia. Pero el conflicto es la desvalorización. Pero no en todo ¿Y? caso. Claro, pero ¿cómo tratas un caso así? Llevando al estado de conciencia. ¿Qué dicen ahí? Llevado al estado de conciencia, sí, perfecto. Te va a dar la leucemia.
O sea, lo mata la leucemia. No, le puede agarrar otra cosa. A ver, O resolverse por fin. a ver, están dialogando entre ustedes, muy bien. Pero yo entiendo que por ahí al resolverse el conflicto, al ser consciente, ya lo habrá estado consciente, que la anemia es por eso, quizás no le agarre la leucemia, depende del estado del término que esté la parte activa, ¿no? Me interesa lo que decís, me interesa lo que decís, me interesa todo. Porque Porque estamos haciendo una Waldorf de esto. No hay autoridad acá. Yo no tengo por qué responder. Es una inquietud. Yo te digo, la leucemia es la fase de resolución de una anemia. Son las dos caras de una misma moneda. Pero no necesariamente. Ahora, no necesariamente decimos no hay que hacer nada, hay que dejarlo. No, yo dije cuando hablé leucemia, ¿no mencioné la quimio? ¿No mencioné la radio? ¿No mencioné el trasplante? ¿Dije no hacer nada? No. No. Ahora, de ahí a no hacer lectura, es otra cosa. Y haciéndole una... Si yo al individuo con leucemia le explico que está en fase curativa, qué distinto que es. No es lo mismo, ¿eh? Ahora, se lo debo explicar transformándome en autoridad amada. Yo lo que digo, No de la chantada, no de la ignorancia, sino transformándome en autoridad amada. Cuando hay una autoridad amada, es tal el poder que tiene ese ser en tu vida, en el buen sentido, tal el poder que emanan fuerzas curativas. El vórtice, que emanan fuerzas curativas. Entonces se puede producir desde esa... A Jesús cuando le tocaban la túnica decía, alguien, no sabía quién era. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta, maestro? Emanaron fuerzas curativas de mí. Le tocó la túnica con fe. ¿Tenemos fe hoy? ¿Tenemos fe hoy? ¿O hay crisis de fe? ¿Por qué hay crisis de fe? Porque todos queremos conocer y saber y no nos conformamos. No nos conformamos con que esto se cura. Yo tengo que poner hoy a Antonio de Santi crucificado por lo que dijo. A ver cómo destruyo esto de la autocuración. No lo digo por ustedes. Lo digo porque está instalado este genio en todos nosotros. En mí mismo. En mí mismo. A ver cómo puedo desacreditar todo esto que aprendí hoy. A ver cómo lo puedo destruir. Porque estamos, de alguna manera, estamos siendo y fuimos captados por un conocimiento del cual es muy difícil desprendernos. Muy difícil. Muy difícil. Por eso digo, tratemos de, desde la calma, hacer un espacio en nosotros. Hay todavía un espacio. Y ese espacio, en lugar de llenarlo con lo mismo, llenarlo con otra cosa. A ver si esa otra cosa te hace bien. Porque lo que yo creo, lo estoy creando. Si yo creo que la leucemia es la fase curativa de la anemia, estoy creando esto ya. Y si lo voy extendiendo esto con dignidad y con razonamiento y con lógica, pues estoy creando esta realidad. Y como esto es todo. Ahora, también mencioné en la primera parte del seminario el vórtice hecho a la altura de donde está ubicada la persona. A mí me pasa que en el primer encuentro con un paciente observo para situarme. Y nunca se me ocurrió sacarle quimioterapia a un paciente que está en ese nivel. Y es más, cuando el paciente viene y me dice, Antonio, te vengo a ver porque no quiero quimio. ¿Estás segura? No, no quiero. ¿Estás segura? Es mejor quimio. Y se va feliz. Es lo que quería escuchar, te dice. Como también al revés, ¿no? Es lo que quería escuchar, te dice. También al revés. Te dice, es lo que quería escuchar. ¿Y cuántas veces necesitamos escuchar algunas cosas de la autoridad para que nos sintamos más seguros en lo que vamos a emprender? Si yo hubiera dicho, no hagas quimio, te vas a curar, hubiera salido de ahí minusválida, débil, debilitada, con una dicotomía, no saber qué hacer, iba a ir a visitar a otro y a otro y a otro. No fue ningún otro médico. Me llamó, después estuvo bárbaro. No es la quimio lo que te destruye, es el miedo.
Pues en definitiva la quimio es energía. Energía que puede ser más o menos destructiva, pero es energía. Pero es el miedo. Es el miedo. Es la impotencia. Es lo insignificante que nos sentimos ante la enfermedad, ante el diagnóstico. No es tanto la enfermedad, es el conflicto del diagnóstico el que también nos enferma, nos lacera, nos lastima, nos destruye. Ese conflicto del diagnóstico, ese diagnóstico dado con nombre y apellido, hace que esas celulitas que estaban acá no haciéndome daño, ya empiezan a hacerme daño, ya lo sienta, ya siento que se extendió, ¿dónde estará? Y lo busco y lo voy buscando hasta que encuentro el desastre. Y ese desastre me lastima y me lacera, me debilita. De esto se trata. No es cuestión de seguir una línea carente de lógica, pero es cuestión, sí, de encontrarle la lógica a la biología. Y que hasta ahora no lo hemos hecho. Porque seguimos viviendo las cosas que nos pasan con espíritu medieval. Seguimos hablando de benigno y de maligno. Fíjense el lenguaje que utilizamos. Un lenguaje casi religioso, ¿no? Benignos y malignos. Buenos y malos. Seguimos todavía no pudiendo cambiar, ayornarnos al lenguaje. Donde interpretamos que lo maligno es la estirpe embriológica, la estirpe embrionaria. Y lo benigno es una estirpe más evolucionada, pero le damos categoría de maligno. En fin, estamos haciendo una situación muy de mucha confusión en nuestro acervo de fuerzas vitales y le estamos quitando energía a esa etapa, digamos, de resolución curativa. Bueno, ¿les parece de hacer 5 minutitos? No. ¿Sí? ¿O quieren seguirla? Como ustedes prefieran. ¿Hacemos 5 minutitos de corte? Dale, 5 o 10 minutitos.